3 meses. ¿Cuánto te parece que habrá durado la paz educativa en la provincia de Buenos Aires después de aquel extenso e histórico conflicto? A la luz de lo que estamos viendo ahora parece que poco, pero a mí me da la sensación, Fabián, y esto, digamos, creo que en algún punto hay que decirlo, que los medios de comunicación a veces somos injustos en la manera en la que nos ponemos a tratar algunos problemas que tienen que ver con problemáticas sociales, que involucran a un sector importante de la sociedad, en este caso el de los docentes y demás, porque allí cuando los docentes pelean el salario, cosa que por lo demás, si hace falta aclararlo, todos los trabajadores pelean por sus salarios, sí, y están todas las cámaras de televisión, y se genera la sensación de que a los docentes lo único que les importa es cuánto se llevan los primeros días de cada mes al bolsillo. Sin embargo, hay en la comunidad educativa muchas otras cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento, con la atención a los pibes, con la alimentación. Fíjate vos que servicio básico en muchos casos en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, que tienen dificultades y que son temas que también preocupan en este caso a los docentes. Exactamente, y que por eso es que a veces cuando ocurrió el paro tan extenso te preguntaban, pero ¿por qué esta virulencia? ¿Por qué por un salario? Y bueno, no, es que se venían acumulando cosas que el resto de la población, el resto de la sociedad, tal vez el que lee el diario no lo veía, o el que ve la tele y ve que había 17 días de paro, no sabía que se venía reclamando desde hace ya varios años los problemas que hoy emergen nuevamente y de los cuales vamos a hablar en esta nota. Exactamente, porque además el otro dato es qué visibilidad tiene un reclamo de un sector, cualquiera que sea, en este caso el de los docentes, cuando no hay paro. Porque también le reprochábamos a los docentes, ¿no hay una alternativa para protestar que no sean que no sea interrumpir el dictado de clases? Hasta ahora es lo que vienen haciendo hace ya unos largos días y la verdad es que creo yo todavía la gente o buena parte de la sociedad, por supuesto que algún sector siempre efectivamente está informado, no está enterado de la problemática que se ha regenerado otra vez en la relación entre los docentes y el gobierno. Roberto Baradel, lo conoce todo el mundo, es titular de SUTEBA. Roberto, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, y por el análisis que hacían, es muy importante porque ustedes no han tomado el tema educativo durante el año, pero generalmente, y es que a veces cuando nos hacen ese planteo, nosotros retrucamos con eso, que estamos hablando en la televisión o estamos expresándole a la sociedad nuestro reclamo, porque estamos de paro, porque si no durante el año generalmente no nos vuelven a convocar o a llamar por diferentes temas. Esto para hablar del tema de calidad, el tema de violencia, innumerables temas que han sido en la vida educativa. Por eso nosotros decíamos, no puede ser una cuestión coyuntural una vez al año de hablar de educación cuando nosotros estamos discutiendo en paritaria. ¿Y ahora qué se discute, Roberto, básicamente? Bueno, dos cosas, varias cosas, pero hay dos planos. Lamentablemente hubo nuevamente un rebrote en la no liquidación de haberes de los docentes, que ya veníamos con un flagelo importante de hace 2 años atrás, que era todo un cúmulo, como decías vos, era todo un cúmulo. Ahora, ¿cómo puede ocurrir que no se liquide un salario? Eso no tiene, digamos que eso es como que se corre un límite, digamos, se corre porque no hay un sector de la Argentina del trabajo registrado donde a fin de mes no se pague. No se pague, eso es una barbaridad. Y eso va generando, ¿no es cierto?, en el docente un malestar porque, mi amiga no cobró, aunque no haya sido ella, mi amigo no cobró, mi compañera no cobró, y eso se va acumulando y después estalla todo junto cuando viene la paritaria. ¿Por qué es así, tal cual lo manifestás vos, tal cual. Pasa eso porque hay ineficiencia en lo que realmente tendría que ser el tema de la liquidación de haberes. Hubo dificultades dentro de la administración central, hubo problemas con la tecnología. Hace 2 años 60.000 docentes no cobraban, 60.000 era un escándalo directamente. Y hoy hay muchos que no cobraron, pero sucede esto, ¿no? Que genera un malestar muy grande y además genera un efecto muy perverso que muchos docentes optan por no tomar suplencias cortas porque dicen si no me las van a pagar nunca, claro. Entonces el problema es que ¿cuál si es no la excusa toma de la provincia para justificar que no se liquide? Bueno, el año pasado primero fueron varias, fue el tema de la tecnología. Al principio hubo una toma muy... La toma del tema de los trabajadores, bueno, que los trabajadores estaban haciendo un reclamo concreto, también los trabajadores de lo que era la administración central. Ahora, se juntaron varias cosas. Nosotros con respecto al tema de la toma fuimos muy claros y reclamamos el desprocesamiento
de los trabajadores que están procesados. Pero cuando uno quiere hacer cirugía mayor y dice, no, hay nicho de corrupción, no puede poner a todos en la misma bolsa. Yo lo dije inclusive en la misma toma cuando fui en aquella vez, donde hay nichos de corrupción, tienen que ir sobre esos nichos de corrupción, pero no pueden afectar al conjunto de los trabajadores, porque en ese momento habían recortado horas extras, que era un acuerdo en realidad salarial, no estaban conformes dentro de la dirección de general de escuela, entonces hubo todo un reclamo general. Entonces, es verdad que había nichos de corrupción, y hay todavía que hay que tratar de resolver, pero no es mínimo. La mayoría de los trabajadores trabajan ahí y tienen que cobrar sus salarios y demás. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? El tema de la descentralización. Ahora, ¿qué pasa? Todavía no se terminó la descentralización y las secretarías de asuntos docentes necesitan personal. ¿Pero qué se para poder descentraliza, hacer la carga, la carga de los datos. La carga de los datos, no el tema de la liquidación. El servicio administrativo, la carga de los datos en cuanto a altas y bajas. Y beneficia que en el distrito es mucho más fácil resolverlo que centralmente. Los movimientos, ¿no? El que entra, el que sale, el que tiene ahora un cargo más alto, que tiene un cargo más bajo. Exactamente, o la licencia, sí, o ahora, por ejemplo, que hay muchos que tomaron cargo a principio de año, toman muchos provisionales o suplentes, o titulares interinos que se titularizan, y bueno, varios de estos docentes, muchos ¿Y en porcentaje, digamos, se sabe más o menos qué sector de los docentes está afectado por esta problemática? Generalmente no en porcentaje, pero son los que han tomado, generalmente quedan casos de arrastre, por ejemplo, hoy casualmente la maestra del jardín de infantes de mi hija, del jardín maternal, me da un listado de suplencias que hizo el año pasado y no habían cobrado, ¿no? Entonces esto es lo que pasa. Pero ahora se dio mayormente en los que tomaron cargos ahora a principio de año. Claro. No quiere decir que no vienen de arrastre algunos o varios cargos de atrás, en todo caso se acumulan, pero se acumulan sobre estos. Bueno, esto es una cuestión que ya le hemos planteado a las autoridades que se tiene que resolver. No puede ser que estemos ahora, todos los meses en esta situación. Roberto, ¿tienen que hacer marchas, movilizaciones bajo la lluvia para que escuchen un reclamo tan básico como que le paguen el sueldo a un docente? Digo, ¿no tienen diálogo con Nora de Lucía? ¿No los recibe para hablar de estos temas? Pero ¿sabés qué pasa? Que como se ha extendido tanto el conflicto y hay tanta bronca, y además es así, vos fíjate que el salario es la única posibilidad que tiene un trabajador para sostener a su familia. Entonces, un docente que no cobra 2 o 3 meses, ¿qué vinimos? Con esos docentes a decirnos, cárguennos ahora ya para poder cobrar o en el alcance o ahora a principio de mes ya cobrar todo el salario. Eso es lo que estuvimos haciendo. Y el otro plano es el tema que están dentro de los acuerdos paritarios, pero ya pasaron. Duró poco la Pax educativa. ¿Por qué? Porque nosotros firmamos un acuerdo paritario que tenía que ver con el salario, pero también tenía que ver con infraestructura, el tema de comedores escolares, el tema de mobiliario. Nos sentamos con las autoridades, nos sentamos con Alberto Pérez, nos sentamos con Nora de Lucía, con las autoridades de desarrollo social, con la obra social. Ahora, algunos de los temas que nos hemos puesto de acuerdo y que estaban en los acuerdos paritarios no se ejecutaron. Por ejemplo, el tema de que haya un fondo escuela, que las directoras puedan manejar una caja chica de libre disponibilidad para reparaciones menores. Eso soluciona 2 cosas. Primero, que no tengan que hacer todo un recorrido administrativo para cambiar una lamparita o arreglar la cerradura. Burocrático. Segundo, que de 10 pesos que maneja la directora, 10 pesos se inviertan en la escuela pública. Hoy con el circuito como está, de 10 pesos, siendo generosos, de 10 pesos que llega a los consejos escolares o a través de la Dirección General de Cultura y Educación, siendo generosos, 5 pesos se invierten en la escuela pública. Los otros 5 pesos se van en sobreprecios y corrupción. Entonces, esto es muy importante, este fondo escuela, porque además ¿Eso por qué se sacó? Antes no era así. Antes... lo sacaron, fue un reclamo del tema de los consejos escolares. No corresponde porque es muy bueno que los directores tengan caja chica. Pero además, ahí ya es grave, digamos, porque si formó parte del acuerdo paritario, ya al cabo de un par de meses ya se incumplió, digamos. Claro, se incumplió, por eso nosotros tuvimos varias reuniones, tuvimos 3 o 4 reuniones. Técnicamente, ¿cómo se resolvía eso para que vuelva la caja chica a la dirección? Técnicamente, con una resolución que tienen que sacar, que acordamos, del fondo que va a los consejos escolares, el 40% de ese fondo tiene que ir a las escuelas, ser distribuido en las escuelas con parámetros de cantidad de alumnos, necesidad del tema de la escuela, digamos, y de determinadas variables. Esto todavía no sucedió.
El otro gran tema, vos fíjate que la provincia está invirtiendo 154 millones de pesos nada más en infraestructura, o sea, un plan de contingencia de emergencia absoluta. 2.200 millones está invirtiendo la Nación en la provincia para la construcción de escuelas nuevas. Ahora, de lo que estamos hablando no es la construcción de escuelas, es la emergencia. Los municipios la emergencia, reciben... para que se entienda, que la reparación de escuelas que Que, necesitan, que tengan los baños en condiciones, que no haya filtraciones, que no haya paredes electrificadas, que no se inunden la escuela, que tengan Y hay cloacas, escuelas, digamos, de la provincia que, gas. pese a que el conflicto de ustedes se superó hace largo tiempo, no arrancan las clases justamente por problemas Hay de suspensiones, esta sí, naturaleza. acá en la Ciudad de La Plata ha habido escuelas y hay suspensiones permanentes, intermitentes, o sea, los chicos tienen clases intermitentemente. Porque da la sensación, digamos, que molesta cuando no hay clases porque hay un paro docente, pero no cuando no hay clases fruto de este tipo de situaciones. Digamos. Exactamente, pero mirá lo del fondo educativo. 1.400 millones de ley de financiamiento educativo les llega a los municipios. La mayoría de los municipios, esto no es un problema del oficialismo o de la oposición, están cruzados. Hay pocos intendentes del oficialismo y pocos de la oposición que invierten parte de ese dinero en el tema de la escuela pública. La mayoría no lo hace. Ese fondo dice educación, ciencia, tecnología y cultura. Bajo el argumento de cultura inventan cualquier cosa. Lo gastan en cualquier... Entonces, ¿qué es lo que le estamos pidiendo a la provincia? Una norma, un decreto del gobernador que establezca que ese fondo que pasa por la provincia de Buenos Aires, por lo menos la mitad sea utilizado en infraestructura escolar, en las escuelas. Si eso fuera así, resolvemos, no digo resolvemos los problemas edilicios, pero resolvemos las urgencias. 154 millones de pesos es lo que invierte la provincia. Si pusieran la mitad de ese fondo, 700 millones de pesos. Triplicaríamos, cuadriplicaríamos el tema, concretamente, el tema de lo que se invierte hoy en infraestructura. Bueno, también estamos reclamando eso. Baradel, Sí. en estas últimas horas se leyó por ahí que como parte del reclamo usted decía que no se había cumplido con el pago que estaba establecido, o sea, con los aumentos en algunas ramas o en algunos segmentos. ¿Eso es así? O sea, ¿tampoco se cumplió en eso? Es decir, que ni siquiera ese 12% que le iban a dar o lo que tenía que dar en marzo se cumplió. No, hubo irregularidades en la liquidación que nosotros estamos verificando, pero también hubo una confusión ahí, porque ustedes se acuerdan que para el tema de los cargos era un número que era el 30,9%, que después nosotros al nivel inicial lo llevamos al 38, que son los 5.000 pesos, que ahí había una diferencia con los que empezaban y demás en ese segmento, y el otro resto de los cargos, profesores, directores, vicedirectores, recibían el 21. Entonces, sobre eso se aplicó. Lo que pasa que en la provincia firmó un decreto antes del acuerdo paritario donde establecía, dividido en dos cuotas, el 30,9 para los cargos y el 21 para los otros, para profesores, secretarios y demás. Entonces, que se liquidó de esa manera. Ahora, cuando se hace la liquidación, sobre el 80 o el 70%, que eran profesores, cargos de mayor jerarquía y demás, se liquidó la diferencia, sobre los cargos en general quedó porque era la primera cuota del aumento, y sobre los de que recién empezaban y de los hasta 4 o 5 años de la antigüedad, tuvieron una diferencia con el tema del aumento. Pero como hubo liquidaciones erróneas, se generó una confusión. Es más complicado, sí. Pero sí. bueno, digamos que en principio el pago, Claro. la primera cuota, digamos, se terminó cumpliendo más o menos. Sí, ¿o no? sí, la primera cuota sí, ahora vamos a ver con el tema de la segunda. Y escuché por allí también, en el marco de algunos de los reclamos que ustedes expresan, que hay problemas con los comedores. Digo, ¿no? Es un servicio vital para muchas familias y en algún punto también, creo yo, interesante como una forma de inserción, aunque suene cruel, y muchos digan, bueno, hay pibes que van a la escuela porque por ahí los llama el hecho de poder tener un almuerzo, una merienda completa y demás, y de paso están en la escuela, bienvenido sea. ¿Hay problemas también con los comedores? Sí, hay corte de servicios en los comedores, hay varios problemas. Primero, es muy poco lo que se envía, 5 pesos por alumno. Ese es el problema de base, el digamos, problema de porque base. El problema de base es hace ese. que no haya una dieta nutricional, digamos, lógica. 25 gramos de carne por semana por chico. Un cuarto de hamburguesa. Eso está. Eso es lo que le dan. Ha desaparecido prácticamente la fruta y la verdura, se ve muy escasamente, la carne. El pollo ahora, también muy a los premios. ¿Eso, Roberto, es problema del gobierno o es problema de los proveedores o es problema de los dos, digamos? Es problema del gobierno, de los proveedores, de los consejos escolares. ¿Por qué? A ver, los proveedores... el otro tema era que les adeudan, es verdad que les adeudan. Entonces, intentan cubrirse.
¿Cómo intentan cubrirse? Cobrando un sobreprecio. Pero a veces si uno dijera, bueno, no, si le deben 5 meses, la verdad que no puede sostenerse nada, o alguien que tenga espalda para poder sostenerse, pero bueno, dentro del Estado uno tiene que cumplir determinados requisitos para poder contratar con el ser proveedor del Estado. Sí. Entonces, bueno, pero dice, bueno, 20%, 30%. No, ya llegó en algunos lugares una cuestión tan perversa que se cubren con el 100, el 200%. Que remarca, digamos. Claro, porque remarca, dice, como me deben 5 meses... El Estado suple el hecho de que paga tarde pagando un sobreprecio. Pagando un sobreprecio. Compensa, digamos. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? Primero, aumento de los... Ahora, es más negocio pagar ya y al precio de costo... Exactamente. De cualquier concesión de un servicio de esa naturaleza, que se supone que ante la cantidad incluso debería pagarlo más barato que el precio del mercado. Exactamente. Digamos. Bueno, a mí me han dicho comedores escolares que pagaban para el mate cocido la yerba 60 pesos el kilo. Cuando acá una yerba de primera marca en un supermercado mayorista de acá de La Plata se paga 30 pesos. 30, 35 pesos de primerísima marca. Sí, es cierto. O sea, 60 pesos una yerba más o menos es un dinero. Ahora, digo muy rápido, 3 cuestiones. Tienen que ponerse al día, tienen que arreglar con los proveedores la deuda y ponerse al día, aumentar los montos y a utilizar los mercados centrales, mercados regionales y mercados mayoristas también, para que llegue verduras, lácteos, carne fundamentalmente. Se trabaja los precios cuidados, aparecen o emergen mercados centrales, acuerdos de todo tipo de esa naturaleza y resulta que el Estado sigue siendo el Estado bobo, que en este caso paga el doble nada más que para justificarse o lavar la culpa de que paga tarde. Baradel, se nos termina el tiempo para terminar. Sí. ¿Va a haber paro? Digamos, el Frente Gremial está evaluando esa posibilidad. El papá que nos está viendo puede prever que en los próximos días, como una de las medidas de esto, sea un paro general de los docentes. Veremos qué sucede esta semana. Nosotros, la Federación de Educadores Bonaerenses, la FEB, ya ha hecho los reclamos correspondientes, igual que nosotros, que nos estamos movilizando. Mirta Petrosini ha ido varias veces a la Dirección General de Cultura y Educación. Nosotros venimos ayer, hoy, mañana, estamos acá haciendo los reclamos. Si las autoridades tienen que tomar nota. Veremos esa posibilidad, todavía no la evaluamos. Tienen que dar respuesta a esto. Esperemos que tengamos respuesta a estos planteos, que son básicos y que tienen que ver con el funcionamiento de la escuela. Después queremos hablar de calidad, pero tienen que resolver estos temas también, ¿no? Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Roberto Baradel, el titular del SUTEBA, uno de los 2 sindicatos mayoritarios en términos de la representación docente en la provincia de Buenos Aires. En un ratito nada más ya seguimos.